Me enseñaron que Jesús es Dios. Punto. Fin de la discusión. La Trinidad era un misterio, sí, pero uno de esos que no se cuestionan, solo se aceptan. Y entonces, una noche, mientras leía las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, mis ojos se clavaron en unas palabras que cambiarían todo. Eran de Jesús, glorificado, y decían: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y mi nombre nuevo. La frase «mi Dios» resonó en mi cabeza como un eco en una catedral vacía. ¿Mi Dios? No dijo nuestro Padre, no dijo simplemente Dios. Él, el Verbo hecho carne, el Alfa y la Omega, se refería a alguien más como su Dios. Sentí un vértigo teológico. Si Jesús, después de todo, tiene un Dios, entonces, ¿quién es Él realmente? Toda la estructura teológica que había construido durante años, de repente tuvo una grieta. Y supe, en ese instante, que tenía que meterme en ella, sin importar a dónde me llevara. Hay grietas que no vemos, pero que están ahí. Grietas en los cimientos de todo lo que creemos saber. Solo necesitan la presión correcta, la palabra exacta en el momento preciso, para que todo empiece a temblar. Para mí, esa palabra no fue una blasfemia, ni un argumento complejo de un escéptico. Estaba allí, escondida a plena luz, en el último libro de la Biblia. Fue una simple posesión. Mi Dios. Mi nombre es Mateo. A los 28 años era lo que en mi comunidad llamaban un hijo prodigio. Crecí en una iglesia conservadora, y mi fe no era solo un conjunto de creencias, era el aire que respiraba, la tierra firme bajo mis pies. Había devorado la Biblia desde niño, no por obligación, sino por hambre. Podía recitar versículos, debatir teología y explicar la doctrina de la Trinidad con una convicción que inspiraba a los más viejos. Pero esa noche, la tierra firme se había convertido en un terreno movedizo. Ahí estaba, sobre mi escritorio, la Biblia abierta. Apocalipsis 3:12, subrayado con tinta roja con tanta fuerza que casi había roto el papel. 3 veces, mi Dios. 3 veces en un solo versículo. Y quien lo decía era la misma voz que una vez declaró: yo y el Padre uno somos. Era Cristo glorificado, el Cordero inmolado, ahora vivo por los siglos de los siglos, refiriéndose a otro ser como su Dios. Fue como si el universo mismo hubiera hecho una pausa. Mi mente, tan bien entrenada para armonizar las aparentes contradicciones de las Escrituras, esta vez se negaba a hacerlo. El andamiaje de la Trinidad, ese misterio sagrado que había aceptado por fe, crujió bajo el peso de 2 letras, M-I. Y la crisis no fue solo intelectual, fue visceral. Era como descubrir que el sol no era el sol, sino una lámpara colgada en el cielo. Cada oración que había hecho, cada himno que había cantado, cada recuerdo de adoración se teñía de repente con una pregunta nueva y aterradora. ¿A quién había estado adorando realmente? Si Jesús, en su estado más exaltado, después de su resurrección, habla de su Dios, entonces la pregunta era inevitable, casi obscena en su simpleza. ¿No que Jesús es Dios? Abrí mi computadora y empecé a buscar frenéticamente. Motores de búsqueda, comentarios bíblicos en línea, sitios web teológicos. Tecleé: Jesús llama mi Dios al Padre. Apocalipsis 3:12, explicación trinitaria. Subordinacionismo. Leí y leí, buscando desesperadamente la explicación que calmara la tormenta que se había desatado en mi interior. Encontré las mismas respuestas de siempre. Es la naturaleza humana de Jesús hablando. Es una expresión simbólica de su rol como Mesías. Es un misterio que debemos aceptar con fe. Pero por primera vez en mi vida, esas frases hechas me sabían a ceniza. Eran curitas puestas sobre una herida que necesitaba cirugía. Sentía que la teología sistemática, en su intento por proteger a Dios de la contradicción, lo había encorsetado en una caja donde versículos como este solo podían ser problemas a resolver, no revelaciones que debíamos recibir. Mi mirada se desvió hacia una foto en la repisa. Era yo con mi mentor, el pastor Anselmo, un hombre de sonrisa amplia y fe inquebrantable. La duda luchaba en mi interior contra el cariño y el respeto que sentía por él. ¿Qué diría Anselmo? El hombre que me bautizó, que me guió, que me enseñó que la duda era el enemigo disfrazado de intelecto. Casi podía oír su voz grave y paternal. Hijo, no escarbes en lugares que Dios no quiso que entendiéramos. La fe es para creer, no para cuestionar. Pero era demasiado tarde. La grieta ya estaba ahí, y la luz que se colaba por ella era demasiado brillante, demasiado honesta como para ignorarla.
Decidido, abrí un documento en blanco en mi computadora. En el título escribí con determinación: Bitácora de una grieta, en busca del Jesús del Apocalipsis. Y luego escribí la primera pregunta, en negritas, centrada en la página: ¿Quién eres realmente, Jesús de Nazaret? Así comenzó mi viaje. No un viaje para abandonar la fe, sino para encontrar una más auténtica. Un viaje que me llevaría a sumergirme en las palabras del mismo Jesús, a rastrear cada padre, cada hijo, cada Dios en los evangelios. Me obligaría a enfrentarme a las antiguas controversias de la Iglesia y a cuestionar los dogmas que había aceptado sin pensar. No buscaba destruir mi fe. En el fondo, rogaba encontrar una fe más grande, más verdadera, una que pudiera soportar el peso de las preguntas. Y esta es la historia de esa búsqueda. Si alguna vez te has sentido como yo, si alguna vez un versículo te ha hecho dudar de todo lo que te enseñaron, entonces este viaje también es para ti. Gracias por acompañarme en este primer paso. Si esto te resuena, si quieres descubrir conmigo qué hay al otro lado de la grieta, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones. Juntos buscaremos las respuestas, no en las tradiciones de los hombres, sino en las palabras de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. La grieta no es el fin del camino. Es la primera hendidura por donde entra la luz. Después de aquella noche, de esa crisis que casi me rompe, supe que no podía quedarme paralizado mirando la fractura. Tenía que descender por ella. Para entender lo que el Jesús resucitado decía en el Apocalipsis, primero tenía que volver al origen, a las palabras del Jesús de Nazaret en los Evangelios. Tenía que hacer algo radical. Olvidar todo lo que creía que él había dicho y escuchar, de verdad, lo que realmente dijo. Así que aquí estamos. Los libros apilados por temas, la pizarra con un nuevo título. Las palabras de Jesús, una teología oculta. Decidí abordar mi crisis no como un hereje, sino como un detective del texto sagrado. Mi primer paso fue simple: hacer una lectura virgen de los Evangelios, dejando de lado solo por un momento 2000 años de doctrina trinitaria. La única pregunta que me importaba era: ¿cómo se describe Jesús a sí mismo en relación con Dios? Mi primera parada fue Lucas capítulo 2, versículo 49. Jesús, con solo 12 años, le dice a sus padres: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Fíjate bien, mi Padre. No dice nuestro Padre en un sentido general, como lo haría con sus discípulos más tarde. Dice mi Padre. Esto marca una relación única, especial, sin duda. Pero es eso, una relación entre dos entidades distintas, el que envía y el enviado. Luego salté a Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús resucitado le dice a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Dios. Jesús, después de su resurrección, se refiere al Padre como su Dios. Esto me dejó pensando: si Jesús fuera el Dios Todopoderoso en persona, ¿cómo podría tener un Dios por encima de él? El siguiente hallazgo fue aún más desconcertante. Marcos 13, versículo 32. Hablando del fin de los tiempos, Jesús declara: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, ni el Hijo. Aquí Jesús establece una clara limitación en su propio conocimiento, un conocimiento que el Padre sí posee. La pregunta era inevitable: si Jesús y el Padre son el mismo ser, ¿cómo puede uno saber algo que el otro no sabe? Y la frase que remató esta primera fase de mi investigación fue Juan 14:28. Jesús, consolando a sus discípulos antes de su partida, les dice: el Padre mayor es que yo. Directo, sin rodeos. El Padre es mayor que yo. Cada versículo era como una pieza de un rompecabezas que simplemente no encajaba en la imagen de la Trinidad que me habían enseñado toda la vida. Mi Dios, ni el Hijo sabe. El Padre es mayor que yo. Todas eran declaraciones de distinción, de una subordinación funcional, de una relación con un orden claro. No leía esto con alegría, sino con un asombro creciente. Me preguntaba: ¿por qué estas frases tan directas siempre se nos explican como una acomodación a la naturaleza humana de Jesús? ¿No será más bien que la doctrina se acomodó a filosofías que llegaron mucho después? La tensión era palpable. Sentía que estaba tirando de un hilo que podría deshacer todo el tejido de mi fe. Y justo entonces, cuando la duda era más grande, me topé con el muro. El versículo que había usado toda mi vida para defender la divinidad absoluta de Cristo.
Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Sentí un alivio momentáneo. Ahí está, pensé. La prueba definitiva. Pero mi nueva mentalidad de detective no me dejó en paz. Una pregunta incómoda surgió. ¿Uno en qué? ¿Uno en qué sentido? Así que busqué el contexto inmediato. ¿Cómo reaccionaron los líderes religiosos judíos? El versículo 33 lo dice. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron uno como ser idéntico a Dios. Pero un momento. ¿Y si su interpretación no era la correcta? ¿Y si uno no significa el mismo ser, sino uno en propósito, en voluntad, en misión? Como un equipo perfectamente sincronizado. Abrí un léxico griego en línea. La palabra para uno aquí es gen. Y entonces un recuerdo iluminó mi mente. La gran oración de Jesús en Juan 17. Fui corriendo a ese pasaje, y allí estaba en los versículos 21 y 22. Jesús ora por sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, Un escalofrío me recorrió la espalda. Jesús estaba orando para que sus discípulos fueran uno, de la misma manera que Él y el Padre son uno. Y es obvio que no estaba pidiendo que todos sus seguidores se fusionaran en un solo ser. No. Estaba orando por una unidad perfecta de amor, de propósito y de misión entre ellos. La evidencia contextual era abrumadora. El 1 de Juan 10:30 no era una declaración de identidad ontológica, es decir, de que yo soy el Padre. Era una declaración de unidad funcional y espiritual. Estamos en perfecta sintonía, trabajamos como uno solo. Me recliné en la silla mirando al techo. Fue una revelación. No sentí triunfo, sino una profunda humildad. El texto bíblico se estaba revelando mucho más profundo y lleno de matices de lo que jamás había imaginado. No se trataba de negar la divinidad de Jesús. Se trataba de redefinirla, de entenderla como la Biblia la presenta, ya no como una identidad numérica con el Padre, sino como una deidad derivada, autorizada, en perfecta sumisión a su Padre. El famoso versículo de Juan 1:1, el Verbo era Dios, empezaba a cobrar un nuevo sentido, no como el Verbo era la misma persona que el Padre, sino como el Verbo era de naturaleza divina, el agente supremo de Dios, el Hijo unigénito que estaba junto al Padre, no siendo el Padre. Justo en medio de esta tormenta de ideas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp, del pastor Anselmo, el líder de mi iglesia. El mensaje decía, Mateo, hijito, hace semanas que no vienes al estudio bíblico. Tu madre dice que estás muy encerrado. ¿Todo bien? ¿Necesitas hablar? Recuerda, la fe simple es la fe fuerte. Miré la pantalla y sentí un nudo en el estómago. El dolor de la desconexión. Me di cuenta de que lo que estaba descubriendo me alejaría, inevitablemente, de la comunidad que tanto amaba. Cada clic del ratón, cada página que pasaba, era un paso más lejos del mundo seguro que había conocido. Esto ya no era solo una grieta teológica, era una grieta en mis relaciones. ¿Cómo podría compartir esto sin que me tacharan de hereje, de apóstata, de alguien que se había extraviado? La búsqueda de la verdad tiene un precio, y empecé a entender que ese precio muchas veces es la soledad. Cerré los ojos, respiré hondo, y con una nueva determinación abrí mi bitácora digital y escribí mi primera gran hipótesis. La Biblia no enseña que Jesús es el Dios Padre. Enseña que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías divino, el agente perfecto del Padre, a quien se le ha dado toda autoridad. Su deidad es real, pero es una deidad filial, no paterna. Él recibe adoración no por ser el Dios supremo por sí mismo, sino porque el Dios supremo, su Padre, ha decretado que así sea. Había recogido las piezas del Jesús de los Evangelios, pero el desafío más grande estaba por llegar. Ahora tenía que enfrentarme a los textos de prueba de la Trinidad, los pesos pesados. El «Yo soy» de Juan 8:58, la adoración de Tomás cuando exclamó «Señor mío y Dios mío», el título de Dios fuerte, de Isaías 9:6. ¿Soportaría mi nueva hipótesis el peso de estos pasajes tan complejos? El caso no está cerrado. De hecho, la evidencia más dura está por llegar. ¿Logrará mi fe emerger más fuerte y más anclada en la Escritura? ¿O se desmoronará ante los versículos que siempre creí entender? La investigación continúa. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este viaje te intriga tanto como a mí,
Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la parte 2. Esto apenas comienza.